RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos la amabilidad, la deferencia que tiene con RCR la doctora María Pilar Tello, ¿no? Ella es doctora en Derecho, docente universitaria, analista política, columnista del diario Correo. Qué gusto saludar a la doctora María Pilar Tello. Un gusto. ¿Qué tal, José? Qué gusto de saludarlo después de tiempo que nos vemos, aunque sea por las pantallas. Qué gusto, no, el gusto es mío en realidad, y gracias por atender esta comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Usted siempre en actividad, siempre con los temas de actualidad en el contexto político, en el contexto del mundo del derecho. Y leía con atención justamente su reciente columna en el diario Correo bajo el título de ¿Cuál contrarreforma?, ¿no? Donde usted precisa que la reciente ley, aprobada vía insistencia, que modifica el directorio de la SUNEDU, le da mayor independencia y le da mayor pluralidad, y que no existe, por lo tanto, una contrarreforma. No hay ningún desastre educativo, ni se liquida la calidad educativa. Nos gustaría conocer, por favor, este punto de vista. Por supuesto que sí, y con todo gusto, y agradeciendo la invitación de Enlace Regional y de esta red informativa tan importante que nos conecta con el Perú, que nos conecta con la gente que quiere saber, porque toda la información que se está dando a través de los medios de comunicación lamentablemente peca de desinformación, porque de hecho yo tengo más de 30 años en la docencia universitaria. Actualmente estoy en la Universidad Ricardo Palma como profesora principal, pero he pasado por la Universidad de San Marcos, por la Universidad Villarreal, también por la San Martín de Porres, el Instituto de Gobierno, y por tanto conozco desde dentro lo que significa una ley que puede poner límites a las universidades. La SUNEDU ha cumplido un gran papel como un ente supervisor y también como un ente que ha exigido condiciones para los licenciamientos que ha otorgado. Pero yo creo que también ha generado muchísimos problemas en términos de independencia de pensamiento, de libertad de pensamiento en las universidades, de incorporación de las universidades al debate nacional, que es tan urgente contar con especialistas que nos puedan dar pautas y sobre todo debatir lo que es una problemática que nos está llevando a una crisis permanente desde hace más de 6 años. Y sin embargo, las universidades públicas y privadas están ausentes de este debate. ¿Por qué no nos preguntamos por qué sucede esto? Ahora, usted en el artículo también, el doctor Atello, señala algo que se ha venido o han venido esgrimiendo los que están en la orilla puesta, ¿no? Que se va a vulnerar la composición del directorio, ¿no? Que esto afecta, ¿no?, la autonomía, ¿no? ¿Afecta la autonomía eso? ¿Qué es lo que afecta? ¿A la autonomía de SUNEDU o a la autonomía de las universidades? Porque hasta ahora la dependencia económica que ha determinado la ley universitaria ha impuesto una especie de avasallamiento a las universidades públicas y privadas que se sentían más bien vigiladas y impotentes para poder tener un movimiento libre, ya que lo he vivido, hay gente que tiene tanto miedo a que la SUNEDU le quite el licenciamiento que no puede decir nada contra el gobierno, por ejemplo. ¿En qué país estamos en que la universidad no tiene libertad? ¿Y en qué país estamos en que la universidad no tiene autonomía porque se considera antagónica de la calidad, cuando ambos conceptos son complementarios? La autonomía universitaria es absolutamente inherente
a la existencia de la universidad. Se dice que SUNEDU va a perder imparcialidad. No, yo creo que va a perder la parcialidad que tenía cuando de los 7 miembros del directorio, 5 eran elegidos por el Poder Ejecutivo. Y por lo tanto había allí una parcialidad evidente. Se dice que la ley invade las competencias del Ejecutivo. Las competencias que fijó la ley universitaria no las invade porque la SUNEDU va a continuar con su facultad de supervisión, pero va a hacerlo bajo un directorio plural, como lo digo en el artículo, mucho más eficiente, mucho más claro, sin seguir los intereses del gobierno de turno, como ha venido sucediendo desde que lamentablemente se dio la ley universitaria y si bien en la ley universitaria se habla de que los miembros del directorio de SUNEDU ingresan por concurso público, no hemos visto nunca en todo este tiempo un concurso público. Todos han sido designados por una comisión de confianza del Minedu, dirigida justamente por el doctor Sagasti, que ha puesto los directivos que son afines al gobierno. ¿Dónde está la imparcialidad de la SUNEDU? El otro tema, doctora María Pilar Tello, ¿no? El tema presupuestal, ¿no? ¿De qué manera esta ley va a permitir que las universidades, fundamentalmente las públicas, tengan un presupuesto acorde con sus necesidades, ¿no? ¿Y cómo se maneja en estos momentos y cómo se manejaría ya con esta ley aprobada? Bueno, sabemos que la parte presupuestal es esencial. Hasta antes de la ley universitaria, cada universidad tenía autonomía presupuestal. Ahora no la tiene, porque todo se concentra en el Minedu, que es el que maneja el pliego de las universidades públicas. Por lo tanto, dependen totalmente del MES y del Minedu para poder, sí es cierto que han recibido mayores cantidades para aumentar la calidad universitaria, eso es cierto, pero también es cierto que las universidades para hacer o para recibir una mayor cantidad de dinero que lo necesitan a gritos, porque cualquiera que trabaja en una universidad pública sabe que ha habido un abandono del Estado respecto del presupuesto de las universidades públicas. Pero incrementarlo no debería significar como un efecto colateral una subordinación a los intereses del gobierno. O sea, la rectoría del Minedu, que ahora se siente afectada porque simplemente se está ampliando el directorio de SUNEDU, la rectoría ha sido política, ha sido de condicionamiento. Si no, Pepe, quiero que me digas una sola oportunidad en que tú has visto que una universidad ha organizado una conferencia en donde se analiza críticamente al gobierno de turno. ¿Qué universidad, qué facultad de medicina, qué facultad de ciencias políticas analizó el mal manejo que se estaba llevando en el gobierno de Vizcarra del problema del COVID, que nos llevó a encabezar ese indeseable ranking de las naciones en la que más gente murió y en la que la crisis económica fue mayor? ¿Por qué ninguna universidad, ningún gremio universitario, nadie dijo nada? ¿Por qué hubo ese silencio? Un silencio espantoso ante miles de muertes que no debieron darse porque el gobierno de Vizcarra compró pruebas rápidas cuando debió comprar pruebas moleculares. Y sin embargo los profesionales y los estudiantes silenciosos o silenciados, diría yo. ¿Puedes explicarme por qué sucedió eso? Y no en un mes, no en un día, años de años hemos tenido
ese silencio bochornoso y vergonzante para una universidad peruana que debe discutir los problemas nacionales. Ahora, en el tema, doctora María Pilar Tello, ¿no?, que tiene que ver con la supervisión. En estos momentos, SUNEDU, ¿hay alguna institución que supervisa la labor de SUNEDU? Son autónomos. Son autónomos. Pero dependen, por supuesto, del directorio que ha puesto el Minedu. Y el Minedu, ¿a qué intereses responde? ¿Y esto, cuál es el tema de fondo? A su juicio, ¿cuál es el tema que mueve que...? El tema de fondo es conseguir que la SUNEDU continúe trabajando como ha trabajado, pero no bajo la rectoría vertical del Minedu, sino con gente que ahora se va a incorporar de los colegios profesionales, de las universidades que van a ser elegidos por concurso, organizadas por las dos universidades más antiguas, San Marcos y la Católica, pero no van a entrar, como dicen, a rescatar universidades sin licenciamiento, porque son 8 miembros, de los cuales 4 van a ser los que van a ingresar, y todavía siguen los otros 4 miembros, porque van a seguir los miembros que el Minedu designa, va a seguir el miembro del CONCITEC, y por lo tanto, entre ellos elegirán a su presidente y tendrán un directorio mucho más plural, mucho más representativo, y que además conoce la realidad universitaria, porque son rectores que van a elegir a representantes, o no rectores, pero por lo menos universidades y colegios profesionales que van a elegir a representantes. No van a ser intereses privados los que se van a presentar, y en el supuesto negado de que lo fuera, un rector que representa un interés no puede ir contra todo un directorio. O sea, es una parte del directorio el que se modifica, y no necesariamente se pierden las funciones de la SUNEDU. No se pierden. Yo diría que al contrario, se fortalecen. Pero se habla de una manera muy ligera que SUNEDU quedaría acéfala. ¿Por qué quedaría acéfala? Porque la rectoría del Minedu se retira. No quedaría acéfala, porque los miembros del directorio elegirían al miembro que va a presidir la SUNEDU. Dice que es contraproducente con la calidad. ¿Por qué es contraproducente con la calidad? Porque ya no la va a manejar exclusivamente el Minedu. ¿De dónde viene esa exclusividad que choca con la autonomía universitaria? Que la ley invade competencias del Ejecutivo, las competencias que la ley permitió durante todo este tiempo y que ahora se modifican. Eso no es una invasión, es un rescate de competencias que implican la autonomía universitaria, que ahora ya no va a poder hacer licenciamientos. El tema es que ahora estaban queriendo hacer licenciamientos de escuelas, de facultades, de programas. O sea, si una universidad quiere crear una escuela, tiene que ser con la aceptación y el licenciamiento de la SUNEDU. ¿Dónde está la autonomía de una universidad, por Dios? Si es que se van a meter hasta en los cursos, se van a meter hasta en las facultades, por Dios, ellos señalan que respetan la autonomía, pero en la práctica no la respetan. Y en la práctica lo que hay es un direccionamiento totalmente vertical que vulnera la autonomía y la calidad de lo que significa la universalidad de las universidades, que es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Y que además vulnera el equilibrio de poderes. O sea, realmente quienes están en contra de la ley están hablando cualquier cosa. ¿Cómo puede ser, si usted me podría explicar cómo es
que modificar el directorio de la SUNEDU vulnera el equilibrio de poderes, constitucionalmente hablando. Estamos dialogando con la doctora María Pilar Tello, ella es doctora en Derecho, docente universitaria, analista política y columnista del diario Correo, a propósito de esta ley aprobada por insistencia recientemente en el Congreso que modifica, ¿no?, la composición del directorio de la SUNEDU. Usted ha tocado un tema central hace unos momentos, ¿no?, el tema de las licencias, del licenciamiento en las universidades. Y lo que estamos escuchando en estos debates que se han generado es que van a favorecer a aquellas universidades que no recibieron el licenciamiento. ¿Hay ese riesgo? ¿Cree usted? No lo creo, porque el que ingresen 4 miembros al directorio que representan colegios profesionales y universidades no les lava el cerebro a los otros miembros, ¿no? ¿O sí? O sea, para usted ese no es el riesgo que se esgrime por... No, porque yo creo que además cada uno de los miembros de la SUNEDU tendrá la responsabilidad ante sus propias bases que los eligen o los designan. O sea, que la SUNEDU, por influencia de 4 miembros, en los cuales habría contubernio del directivo o del elegido por los colegios profesionales y contubernio con los elegidos por las universidades más antiguas, privadas, la católica, si hubiera ese contubernio, ¿cómo ellos responderían ante las bases? Si van a aprobar o a licenciar a una universidad de garaje, como la llaman, ¿dónde está la responsabilidad y la dignidad con que se elige a esos miembros? O sea, existe un prejuicio de que son mercantilistas de la educación los que van a entrar. ¿Por qué? ¿Por qué es que tienen que prejuiciar y calificar de manera adelantada a la gente que va a entrar? Esperemos que designen a los mejores, esperemos que junto con quienes son designados por el Ministerio de Educación lleguen a un consenso positivo para la educación y sobre todo que se recupere la autonomía y la libertad de pensamiento en las universidades. Le tocará también, por supuesto, ver que el aspecto presupuestal de las universidades públicas se maneje con una mayor pulcritud y sin subordinación a los intereses del gobierno de turno. Pero para mí este es un gran paso y no existe ninguna contrarreforma y se llenan la boca diciendo que es un desastre educativo. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? No entiendo cómo es que muchos de los colegas nuestros, periodistas, pueden afirmar tales barbaridades. O sea, simplemente que es inconstitucional la ley. ¿Por qué es inconstitucional? Incluso dicen que se vulnera la autonomía del Poder Ejecutivo porque la ley orgánica del Poder Ejecutivo habla de organismos técnicos especializados, uno de los cuales es la SUNEDU. Que se haya cambiado el directorio no implica que deje de ser un organismo técnico especializado, no lo veo por ningún lado. Finalmente, doctora Tello, el tema de la calidad educativa, también se esgrime que va a bajar la calidad educativa, que está en riesgo la calidad educativa en las universidades ahora. ¿Y usted me podría explicar por qué? Son los argumentos que explican... Pero, mi querido Pepe, son afirmaciones, ¿no es cierto?, que se hacen sin mayor sustento. ¿O usted le ha encontrado un sustento? No, hasta el momento yo solamente escucho son hechos declarativos, ¿no? Pero usted, con la experiencia que tiene, si esto pone en riesgo o no pone en riesgo la calidad. Para mí no pone en ningún riesgo, y además yo pienso que con la presencia de representantes de las universidades públicas y de las universidades privadas, que son los primeros interesados en responder a sus bases con una mejor calidad educativa, al contrario, habrá una renovación
del espíritu de la SUNEDU para trabajar con mayor ahínco en el tema de la calidad y exigir, en el caso de que ahora el Poder Ejecutivo ya no maneje a su antojo, como ha venido manejando a la SUNEDU, pueda dar marcha atrás en el apoyo, entre comillas, presupuestal que estaba dando a las universidades para que lograran su licenciamiento. No veo ninguna causal como para que estas universidades dejen de recibir ese apoyo. Al contrario, veo toda la motivación para que los representantes de las universidades públicas y privadas que sean elegidos para ingresar a ese directorio sean los primeros que exijan que ese apoyo no solo se mantenga, se incremente, porque esa es la necesidad de la calidad educativa. Por allí comienza, con tener todos los recursos para que los estudiantes no hagan lo que ha sucedido malamente durante la pandemia, que el trabajo remoto de mis estudiantes en la Universidad de Villarreal me seguían con un celular. En el celular no se puede ver un PowerPoint, en el celular no se puede ver ninguno de los materiales con que los docentes ilustran sus clases. Y sin embargo, así se ha dado. ¿Eso es calidad educativa? Le pregunto y pregunto a los oyentes que me digan si eso no requiere una mayor atención del gobierno para que pueda hablar con toda propiedad de calidad educativa. Supongo que los nuevos miembros que entrarán ahora, en función de la defensa de los intereses de los estudiantes, podrán, con toda independencia y autonomía, denunciar la falta de apoyo presupuestal si es que éste se diera, que al final esa falta de apoyo presupuestal es el mayor riesgo contra la calidad educativa. Doctora María Pilar Tello, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. En realidad ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la amabilidad, vamos a seguir dialogando más adelante sobre este y otros temas, porque usted siempre está al tanto del acontecer del mundo de derecho, del mundo político, ¿no? Y sobre todo es periodista, y así que está siempre con el compás informativo en el día a día en nuestro país. Le agradezco la amabilidad, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.